Buenas noches a todos. Ya estamos la mayoría, ¿no? 20 integrantes, 20 alumnos. El día de hoy tenemos asignado en la unidad número 2. Voy a compartírselo en la pantalla para que todos puedan verlo. Ya les apareció, ¿cierto? Sí, dicen, ya apareció. Muy bien. Entonces, para el día de hoy tenemos la unidad número 2, que es lo relacionado a la distribución de frecuencias. Ya estamos ingresando a la parte práctica. Bien, en la anterior unidad hemos visto las nociones básicas de la estadística, en el cual ya hemos definido los conceptos que deberíamos conocer y manejar para poder empezar con la parte práctica. Adicional a eso, ya tenemos el práctico número 1 y número 2, que lo he unido para que ustedes puedan resolverlo. No recuerdo si ya se lo subí a la plataforma, creo que sí, pero de todas maneras se lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp hoy día, para que ustedes ya lo vayan revisando, ¿ya? Es el práctico de la unidad 1 y unidad número 2. Tiene al inicio, están la parte teórica, y en la segunda parte se encuentran los ejercicios prácticos. Ahora hay ejercicios prácticos de toda la unidad 2, ¿no? Es decir, que obviamente no van a poder resolver todo con la clase de hoy, pero ya pueden ir resolviendo algunos ejercicios. Ya eso igual se los voy a mostrar al finalizar la materia, la clase, el día de hoy. Bien, hablemos de la organización de datos. Entonces, el paso número 1 que hemos mencionado al inicio de la clase, o al inicio de la materia, ¿no? Cuando estábamos haciendo los grupos, consistía en recolectar información o recolectar datos, ¿no? Para eso hemos dado el campo libre para que cada grupo elija el tema que desee investigar, y del tema que desee investigar va a recolectar datos o información. Ahora, lo que vamos a avanzar de aquí para adelante es cómo tratar esa información, ya que ustedes van a recolectar. Es decir, cómo vamos a tabular, graficar, acomodar, sacar cálculos, ¿ya? Y luego resumir y presentar. Entonces, como dice aquí en la lámina, ¿no? Después de la recopilación de los datos, ¿ya?, es necesario resumirlos y presentarlos en forma tal que faciliten su comprensión y su posterior análisis y utilización. Bien, entonces, la organización de datos consiste, como ven ustedes aquí en la imagen, un resumen de la información que nosotros vamos a recopilar mediante la recolección de datos. Para ello, se ordenan en cuadros numéricos y luego se representan en gráficos. Esto es lo que vamos a ver en la unidad número 2. Cómo realizar cuadros y luego cómo graficar dichos cuadros, ¿ya? Para ello vamos a identificar cómo deberíamos trabajar según la variable de investigación que nosotros tengamos, ¿ya? Bien, ahora todo cuadro numérico debe contener los siguientes requisitos. Cuando ustedes estén tabulando, ¿no? Seguramente vamos a hacer en Excel. Cuando ustedes estén tabulando la información que han recolectado, deben considerar estos requisitos, ¿ya? Primero, cada cuadro debe tener un título, ¿ya? Es un título adecuado que evite confusiones, ¿no? Y debe ser breve, de manera que uno lo lea en, digamos, cuestión de 1 o 2 segundos y sepa de qué trata el cuadro. Muy bien. Abajo del cuadro, es decir, en la parte inferior, deben colocar la fuente de los datos. Es decir, si es que ustedes han recolectado la información de fuente primaria, es decir, lo han hecho ustedes mismos y no lo han copiado de otro lugar, eso se llama elaboración propia, ¿no? Y si es que ustedes hubiesen sacado sus datos de otro libro o tal vez de una investigación anterior,
esa es fuente secundaria y ahí deberían citar de dónde están obteniendo la información, ¿no? Entonces, veamos. Primero es un título y en la parte inferior del cuadro debemos colocar la fuente de la información. También deben colocarse las unidades en que se expresan, es decir, si es que hablamos de bolivianos, si hablamos de unidades, si hablamos de kilos, si hablamos de edificios, casas, bicicletas, ¿no? Como en el cuadro no vamos a colocar a cada número su unidad, ¿no? Por ejemplo, si fuera bolivianos, no vamos a colocar 100 bolivianos, 500 bolivianos, 300 bolivianos, sino que solo lo hacemos de forma numérica y en la parte del título deben ustedes colocar la unidad en la que se expresan. Bien, esos serían los 3 requisitos que deberían considerar al momento de hacer su cuadro. Y estos cuadros numéricos, cuando se trabaja con una sola variable estadística, se denominan distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces, ¿qué son las distribuciones? ¿Qué es una distribución de frecuencias? Es un cuadro numérico, un cuadro resumen, donde solamente se analiza una variable estadística, ¿ya? Eso es una distribución de frecuencia. Porque vamos a ver, si es que nos da el tiempo, cómo hacer cuadro con 2 variables, ¿no? O con 3 variables, si es que nos da el tiempo. Muy bien. Dicho esto, entonces, entremos a lo que viene a ser la distribución de frecuencia. Como les mencionaba yo en la primera clase, o cuando veíamos la parte teórica, también se los repetí, cada variable tiene un tratamiento diferente en cuanto a cómo hacer los cálculos, a cómo hacer los cuadros, y generalmente en la gráfica también, ¿no? Tiene sus diferentes gráficas. Vamos a empezar aprendiendo cómo trabajar con la variable cualitativa. ¿Qué era una variable cualitativa? Eran aquellas que expresaban una cualidad del sujeto, ¿no? Y con esas variables no se podían hacer cálculos aritméticos. Entonces, ¿cómo hacemos con la variable cualitativa? A ver quién está con su audio. Después vemos. ¿Cómo hacemos entonces con la variable cualitativa? Bien. Esto le vamos a pedir, a ver, Ezequiel, léanos la primera línea, leamos, el primer renglón. Creo no está Ezequiel, ¿no? Romanet, por favor. Estoy. No, mi audio no se activó. Ah, ya, Romanet la segunda entonces. Y Lady la tercera. Distribución de frecuencias, variable cualitativa. La frecuencia absoluta, FI, es el número de datos observados en cada categoría o modalidad. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total N de datos observados. La frecuencia relativa HI se define en cada categoría por HI igual a FI sobre N. La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. La frecuencia porcentaje PI ya, mamita, estoy entrando a mi clase. Por PI igual a HI por 100%, el total de la frecuencia porcentaje es igual a 100. Bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que acaban de leer ustedes? Son las frecuencias con las que vamos a trabajar en los cuadros de distribución de frecuencias. Existen 3 tipos de frecuencias, ¿ya? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Cada una de ellas tiene diferentes cálculos. Por ejemplo, la frecuencia absoluta no es más que el número de datos observados en cada categoría. Es decir, es el conteo de elementos que tiene cada categoría en la cual se distribuye la distribución de frecuencias. Esa es la absoluta. Es como si ustedes quisieran saber, a ver,
En este grupo, en el grupo de clase, si quisiéramos hacer la variable fuera sexo o género, tendríamos masculino y femenino, ¿no? Y hiciéramos un conteo y así, aleatoriamente, no creo que sea exacto, pero podemos decir que hay 15 mujeres y 7 hombres, ¿no? Ya, entonces, eso es una frecuencia absoluta, el simple conteo de elementos que tiene cada categoría. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? Ya, la frecuencia relativa, como ustedes pueden ver en esta parte, ya tiene una fórmula. Consiste en, y la simbología me estoy olvidando. La simbología de la frecuencia absoluta es una F minúscula, ¿ya? Y esta es una I. F sub I. Esta I estaría como subíndice, ¿ya? F sub I. Y la frecuencia relativa se simboliza como H sub I. Ahora, H sub I es igual a la frecuencia absoluta dividido entre N, donde N es el total de elementos que están siendo observados. Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia relativa? Simplemente dividiendo la frecuencia absoluta, que es F sub I, entre el total de elementos. En la práctica vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo yo sé que la frecuencia relativa está bien hecha? Aquí no lo dice, ¿no? La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Entonces, yo voy a sumar todas las frecuencias que tenga mi ejercicio y la sumatoria debería darme 1. Bien. Ahora, la frecuencia porcentual o frecuencia porcentaje también se llama, se simboliza con una P minúscula, P sub I, ¿ya? De porcentaje, ¿no? Y ahora, ¿cómo encontramos la frecuencia porcentual? Aquí dice que la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa, H sub I, multiplicado por 100. Bien, y como es una frecuencia porcentual, se expresa en porcentaje. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cómo yo sé que la frecuencia porcentual está bien hecha en mi ejercicio? Pues la sumatoria de todas las frecuencias porcentuales nos va a dar igual a 100. Ya, vamos a esos audios los vamos a controlar. Por ahora no hay ninguno. Ya. Muy bien. Esas son las 3 frecuencias que vamos a utilizar en nuestro cuadro de distribución. Este es un ejemplo de un cuadro de distribución, ¿bien? En la primera parte tenemos las categorías. Tenemos la categoría de las variables. Entonces, aquí están las opciones que tenemos para la variable, ¿no? En el segundo cuadro tenemos la frecuencia absoluta con su simbología F sub I. Y aquí vamos a colocar, como mencionábamos, el simple conteo de cada categoría, ¿no? De cuántos elementos pertenecen a la primera categoría, cuántos elementos pertenecen a la segunda categoría y así sucesivamente. ¿Cómo sé que hice bien el conteo de la frecuencia absoluta? La sumatoria de todas las frecuencias me tiene que dar igual a N, donde N es el total de elementos con el que estoy trabajando, ¿no? Si yo estuviese haciendo una investigación de 80 personas, por ejemplo, la sumatoria de todas las frecuencias debería darme 80. Entonces, así yo sé que está correcto. La frecuencia relativa, después es H sub I. ¿Cómo lo encontrábamos? Dividiendo la frecuencia absoluta entre N. Entonces, cada una de estas frecuencias debemos dividirlo entre N y colocarlo donde corresponde. ¿Cómo sé que está bien? Esta sumatoria de frecuencias relativas debería darme 1, como está aquí en la parte inferior. Y si yo multiplico la frecuencia relativa por 100, se vuelve frecuencia porcentual. De la misma manera, ¿cómo sé que está bien? Sumando todas las frecuencias porcentuales debería darme 100 o 100%. Bien, este es el primer cuadro que vamos a utilizar. Y vamos a hacer un ejemplo. Primero vamos a hablar de las gráficas. ¿Qué gráfica tiene una variable cualitativa? ¿Ya? Les repito nuevamente lo mismo. Cada variable tiene diferentes gráficas. ¿Ya?
Se lo estoy repitiendo. Cada variable tiene diferentes gráficas. Ahora, la variable cualitativa tiene dos tipos de gráficas. Una que se llama gráfica de barras, que ustedes lo ven aquí con rojo, y la otra se llama gráfica de sectores circulares. O también le dicen gráfica de pastel, ¿no? Si es que ustedes lo hacen en 3 dimensiones, se llama gráfica de pastel. Bien, entonces, ¿recuerdan ustedes? A ver, yo sé que no han, prácticamente, seguramente no han estudiado, no lo han repasado, pero ¿se acuerdan cuántos tipos de variables hemos visto en la anterior clase? ¿Alguien lo apuntó? En sí serían 4, dicen, 2 cualitativas y 2 cuantitativas. Ah, no. Sí, son 4 al final, pero no son 2 y 2. Había variable cualitativa y había variable cuantitativa, ¿no? Sí, eran 2 nomás, pero dentro de la variable cualitativa hay 2 también. Ya, está bien. Hay una variable cualitativa y una cuantitativa, y la cuantitativa es la que se divide en 2 nuevamente. Y ahí obteníamos 4. Está bien, pero lo que yo necesito es que se ubiquen, ¿no? Que estamos en la primer variable, en la variable cualitativa, aquella que demuestra cualidades de los elementos estudiados. Bien, sigamos. Esta es la gráfica de barras. Como ustedes pueden verlo, es una gráfica que se utiliza normalmente en todas las encuestas, ¿no? De intención de voto, es la más utilizada. ¿Qué es una gráfica de barras? Dice. Esto vamos a pedir la verdad. Maribel, por favor, léanos el concepto de gráfica de barras. Gráfica. Existe una gran variedad en la parte de abajo, gráficas. Aquí donde está el mouse. En una gráfica de barras, los datos de cada una de las modalidades se representan por una barra rectangular, vertical u horizontal, cuya altura o largo es proporcional a su frecuencia. Las barras se dibujan dejando un espacio entre ellas. Gracias, Lisa. Muy bien, Maribel. Entonces, en la gráfica de barras, cada uno de estas barritas está en función a la frecuencia absoluta. Ya eso quiero que lo tomen en cuenta. Es decir, al conteo, ¿no? La gráfica puede ser vertical, como está aquí en la imagen, o puede ser horizontal, ¿no? Si hacemos un eje así vertical, las gráficas pueden hacerse a lo horizontal. Ahora, algo muy importante que aquí la gráfica no lo denota, ¿no? Dice que las barras tienen que dibujarse dejando un espacio. Es decir, no pueden estar juntas las gráficas, digo las barras, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Esta donde tenemos la gráfica azul, por ejemplo, la barra azul, tiene que dejar un espacio y luego comenzar con la barra verde. Ya, como esta es una imagen, obviamente no podemos separarla, ¿no? Que es una imagen que ya está fija. Luego tenemos el otro tipo de gráfica, que es la gráfica circular, que también se utilizan los datos de la distribución de frecuencias, pero como ustedes pueden verlo aquí, generalmente se utiliza la frecuencia porcentual, ¿no? Aunque aquí también se puede agregar la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula esto? Aquí tenemos que utilizar generalmente un transportador, ¿no? Para poder graficar la gráfica circular. A ver, Lucy nos puede leer el concepto de gráfica circular. Buenas noches. Buenas noches. En una gráfica circular, los datos de cada categoría C se representan por un sector circular cuyo ángulo en el centro es igual a 360 grados. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos la gráfica circular? Incluso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero lo único que tenemos que saber es que el total del círculo tiene 360 grados, ¿no? Y en base a los 360 grados vamos a definir desde el centro cuánto
de ángulo tiene cada uno de las categorías. Ya, en la práctica vamos a ver cómo se le podría hacer. Muy bien, estas son las dos gráficas entonces que tiene la variable cualitativa. Vamos con un ejemplo. Este es un ejemplo que ya está hecho, así que vamos a tratar de apreciarlo lo más que se pueda. Y después de este ejemplo tenemos un ejemplo para que hagamos nosotros en aula, ¿ya? Para ver cómo se hace desde cero. Bien, veamos este ejemplo. Dice, en una encuesta de opinión acerca de las preferencias de una marca de bebidas gaseosas por sus colores, y aquí nos dan las tres opciones, ¿no? Negro, blanco y rojo. 20 consumidores dieron las siguientes respuestas. Bien, es una encuesta que se le está haciendo sobre la preferencia del color de una gaseosa. Entonces, algunos responderán negro, otros dirán que prefieren la gaseosa blanca y otros dirán que prefiere que sea roja. Estas son las 20 respuestas que han obtenido, ¿no? Donde está abreviado según la primera letra de cada una de las opciones, ¿no? N, B y R. Estas son las respuestas encontradas. ¿Qué nos pide entonces? Dice que construyamos la distribución de frecuencia y luego grafiquemos la distribución. Bien. Entonces, paso número 1. Vamos a cambiar la siguiente lámina. Ya, lo primero que tenemos que hacer es la tabla para la variable cualitativa, ¿no? Conociendo que las opciones o las alternativas son el color de la bebida gaseosa. Es decir, que tendríamos nosotros tres valores de X: negro, blanco y rojo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? De la respuesta que vimos en la lámina anterior, o sea, en la de acá, ¿no? En estas respuestas que nos dio, que se obtuvo con la encuesta, contar cuántos dijeron blanco, cuántos dijeron negro y cuántos respondieron rojo. Entonces, lo contamos y lo ubicamos en la frecuencia absoluta. Luego de haber hecho el conteo, tenemos que 9 personas respondieron negro, 8 personas respondieron blanco y 3 personas respondieron rojo. Al finalizar tenemos que hacer la sumatoria de estas frecuencias absolutas y dio 20, ¿no? Porque eran 20 encuestados. Muy bien. Esta es la primera parte y es la parte más importante, ¿no? Encontrar la frecuencia absoluta. Luego, para encontrar la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, son simplemente cálculos que uno hace, ¿no? Ya, como esto ya está hecho, vamos a hacerlo un poco rápido. Cuando hagamos la práctica va a ser un poco más lento. ¿Cómo encontramos la primera frecuencia absoluta? La teoría nos decía, frecuencia relativa, ¿no? H sub i. La teoría nos decía que tendríamos que dividir 9, la frecuencia absoluta, entre 20. Si ustedes dividen 9 entre 20, vamos a encontrar 0,45. Para el siguiente sería 8 entre 20, que nos daría 0,40. Y para el tercero sería 3 entre 20, que nos daría 0,15. ¿Cómo sé que está bien la frecuencia relativa? Hago la sumatoria de todas las frecuencias relativas y me tiene que dar 1 o la unidad, ¿ya? Bien, sumo todo eso y me da 1. Perfecto. Estoy trabajando con todos los valores. Ahora, la frecuencia porcentual consistía en multiplicar la frecuencia relativa, 0,45, por 100. Entonces, 0,45 multiplicado por 100 me dio 45. 0,40 multiplicado por 100 me da 40. Y 0,15 multiplicado por 100 me debería dar 15. ¿Cómo sé que está bien la frecuencia porcentual? Sumo los tres valores de la frecuencia porcentual y me tiene que dar 100. Muy bien. Ahora aquí tenemos que siempre tomar en cuenta, no lo hemos hecho, ¿no? Porque ya viene la imagen dada, pero aquí dijimos que en el encabezado debería estar el título del cuadro, que tiene que ser algo entendible.
Este cuadro se llama distribución de personas por su color preferido de una marca de bebida gaseosa. Bien, entonces algo entendible, ¿no? Y en la parte inferior tendríamos que colocar la fuente de donde estamos obteniendo esta información. Y dijimos que si esta era nuestra investigación, simplemente se coloca elaboración propia. Ya, eso es lo que tienen que siempre tener cuidado en su trabajo, ¿no? Porque en su trabajo ustedes van a hacer como unos 20 o 30 de estos cuadritos, ¿no? Bueno, a lo mucho, tal vez hagan 15, no sé. Bien, entonces, ¿cómo sería el gráfico? Vean, aquí a un lado empezamos con el gráfico de barras, ¿ya? Aquí lo hemos acomodado en este eje, que es el eje de las, bueno, ustedes lo conocen como el eje de la Y, ¿no? Para no chiparnos mucho, porque después se llaman abscisa y ordenada. Entonces, en este eje, llamémosle eje vertical, se colocan las frecuencias, ya estas frecuencias absolutas, en el eje vertical. Y en el eje horizontal colocamos las diferentes alternativas que toma X. Entonces, como decía la teoría, ¿no? Vean, cada barra tiene que tener una separación entre ellas, ¿no? Es decir, no tienen que hacerlo pegado porque son variables cualitativas que no tienen ninguna relación una con otra, ¿no? Simplemente son opciones que toma la variable. Entonces, el negro, si ustedes se ven aquí en la frecuencia absoluta, llegó hasta 9, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica de la misma manera, hasta 9 tiene que llegar. Blanco hasta 8, entonces aquí el blanco debería llegar hasta el 8 y el rojo hasta el número 3. Ahí está. Y si quieren para apoyar, aquí al lado derecho podrían ustedes también graficar su frecuencia relativa, ¿no? Diciendo que el rojo llegó a 0,15, el blanco llegó a 0,40 y el negro llegó a 0,45. Esto es opcional, ¿ya? No es necesario que lo coloquen, pero si lo colocan, aporta más información. Esta vendría a ser la gráfica de barras y la gráfica circular vendría a ser esta, ¿no? La que ustedes pueden ver en este lado. Prácticamente, ¿cómo lo hemos calculado? Está aquí. Aquí está la explicación de cómo lo hemos hecho, ¿no? A ver, voy a apartar un ratito, esto no me deja ver. Ya. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo para saber qué tan grande debe ser la porción de la torta para cada una de las alternativas, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, empezamos con el negro. Como la frecuencia porcentual fue del 45%, o su frecuencia relativa que es 0,45, que es prácticamente lo mismo, lo que hacemos es multiplicar 0,45 por 360 grados, que es la totalidad del círculo, ¿no? 360 grados. Y eso nos da 162 grados. Entonces, yo tomo una línea como referencia, por ejemplo, como quiero graficar el negro, puedo tomar esta línea o puedo tomar esta otra línea como referencia, pero aunque lo que yo haría es graficar una línea recta aquí para que empecemos con 0 grados, ¿no? Es lo que yo haría, pero también sirve graficar cualquiera de estas líneas. Graficamos una línea y luego con el transportador tendríamos que sumarle 162 grados, ¿no? Si es que van a hacerlo a mano, porque si van a hacerlo a computadora, la computadora se lo va a hacer directamente. ¿Ya? Luego, para la opción blanco, salió 0,40. De igual manera, ¿no? Multiplicamos 0,40 por 360 grados. Y aquí me sale que deberíamos hacerlo con un ángulo de apertura de 144 grados. Entonces, si esta era mi línea que yo consideré como base, aquí vean, ¿sabe cómo es 90 grados, no? 90 grados sería una línea recta acá, esta con esta, bueno, pero esta por aquí más o menos, 90 grados. Entonces, avanza un poco más hasta 144 grados. Y el restante, obviamente, como son solo 3 opciones, le corresponde al color rojo. Pero, ¿cómo lo calculamos? De la misma manera. 0,15, que es su frecuencia relativa, por 360 grados, nos da 54 grados. Bien, les repito, obviamente, si es que ustedes no tienen
un transportador o un compás en su casa, pueden hacerlo al tanteo, ¿no? Pero siempre y cuando sea aproximado, porque conociendo, ¿no? Que 90 grados es la cuarta parte, la mitad es 180 grados, 270 grados son 3/4 partes y así sucesivamente, ¿no? Y luego ahí calculando, ¿no? Cuánto sería 150 grados, 140, 130. Bien, eso sí lo van a hacer a mano, y si lo van a hacer en computadora, como les decía, la computadora se los va a hacer. ¿Alguna pregunta? Esto sería la distribución de frecuencias para una variable cualitativa. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste? Hacer un cuadro de distribución de frecuencias sin olvidarse el título y la fuente, y de este cuadro, una vez que cumpla con todas las condiciones, ¿no? Aquí que me dé igual a n, aquí igual a 1, aquí igual a 100. Cumple con esto, hago sus dos gráficas que le corresponden a esta variable, a la cualitativa, la de barras y la circular. Y con eso terminamos el ejercicio. Muy bien, ahora tenemos un ejercicio para resolver en clase, ¿ya? Pero esto lo vamos a resolver cuando regresemos de nuestro corte. Uy, recién está ingresando Andrew. Ya.